Vamos a ver la creación de cuestionarios a través de formularios de Google. Para ello vamos a ingresar, en este caso seleccionamos Google Drive. Si no tenemos nuestro usuario cargado en la página, debemos agregarlo. En este caso realmente suele ser una cuenta de correo. Colocamos la contraseña, damos siguiente y damos la opción de nuevo, más formularios de Google. En este caso un formulario en blanco y se nos presenta de la siguiente manera. También podemos crear un formulario a partir de una plantilla. Seleccionamos nuevo, opción más, formularios de Google, desde una plantilla. Ahí elegimos la plantilla que más se adecue a la temática del cuestionario. Y ya nos va a traer un formato predefinido. En este caso vamos a tener, entre otras cosas, un título del cuestionario, el cual podemos modificar. También un texto aclaratorio o descripción. Podemos personalizar nuestro cuestionario o evaluación cambiándole, entre otras cosas, el encabezado. Para ello podemos elegir una imagen diferente a la que nos propone. Veremos entonces el ejemplo puntual de cambiar la imagen del encabezado. Se recomienda, digamos, un tamaño de imagen determinado, aunque es bastante, digamos, prueba y error. Ver una imagen que se adecue, probar si el tamaño no excede al encabezado. En este caso ubicamos la imagen. Aquí en la vista previa, en algunas versiones de navegador no se ve la imagen. Le damos listo. Y como verán, hemos agregado una imagen que representa el logo de una institución. Ahora veremos cómo configurar los cuestionarios y preguntas. Para configurar, se recomienda en este caso, si vamos a evaluar, recopilar las direcciones de correo electrónico, limitar a una respuesta, en cuanto a la presentación, podríamos poner un orden de preguntas aleatorio. Convertimos a cuestionario el formulario y en la publicación de la calificación le ponemos más tarde, después de la revisión manual, y le damos a guardar. Como verán, ya tenemos entonces ciertos campos, en este caso el que solicita la dirección de correo electrónico,
vamos a agregar la opción de pregunta que nos solicite el nombre y apellido del alumno. Seleccionamos como obligatorio. Existe la posibilidad de validar la respuesta. Como verán, tenemos opciones de validar en cuanto a que contiene o no ciertos caracteres. En este caso no vamos a validar, dado que no es de interés, solamente pedimos el nombre y apellido del alumno. Añadimos preguntas a nuestro cuestionario, haciendo clic sobre el símbolo más. Ingresamos el texto de nuestra siguiente pregunta. Y en este caso vamos a seleccionar la opción de varias opciones como respuesta. Para el ejemplo, verdadero y falso. Como siempre, que sea obligatorio. En clave de respuesta vamos a indicar cuál es la respuesta verdadera También aquí le podemos indicar los puntos. En este caso lo vamos a hacer un poco más tarde. Eso de añadir comentarios ante la selección del alumno. Es optativo. Añadimos entonces una pregunta más. En este caso vamos a seleccionar la opción de casillas. Ingresamos el texto de la pregunta. Y las opciones. Nuevamente indicamos que es obligatorio responder y seleccionamos las opciones que son verdaderas en clave de respuestas. Agregamos una pregunta más. En este caso vamos a elegir la opción de respuesta corta. Cargamos la pregunta. Seleccionamos nuevamente que es obligatorio responder. En clave de respuestas podríamos agregarle opciones. En validación de respuestas podemos, entre otras cosas, establecer una longitud mínima o máxima de caracteres para limitar la respuesta. En clave de respuesta podemos ya indicar cuántos puntos vale nuestra pregunta, en el caso que responda correctamente el alumno. Lo que quedará reflejado en la parte superior en puntos totales. Se acumularán los puntos de respuestas correctas del formulario. Agregamos la siguiente pregunta. En este caso vamos a elegir la opción de párrafo para que se pueda explayar un poco más el alumno. Generalmente 2 o 3 párrafos. También podríamos en este caso limitar la longitud en caracteres mínima o máxima. En este caso es bastante similar a la opción de respuestas cortas. Como clave también
podríamos definir la cantidad de puntos que le vamos a asignar a la respuesta. Agregamos una pregunta más. Ingresamos el texto de la pregunta. Seleccionamos en este caso una respuesta del tipo desplegable. Como sabrán, las preguntas del tipo de respuesta desplegable se despliega un combo donde tendrán una o más respuestas que el alumno en este caso seleccionará. Ingresamos el texto de dichas respuestas. Como clave de la respuesta le asignamos nuevamente el puntaje. En caso que responda de forma correcta. Determinamos que sea obligatorio responder y las opciones establecemos que sean en forma aleatoria. Agregamos una pregunta más. En este caso vamos a seleccionar una que sea del tipo cuadrícula de casillas. Ingresamos el texto del cuestionario de la pregunta, digamos. Y agregamos tanto filas como columnas, los elementos que vamos a relacionar en este caso. En clave de respuestas, recién vamos a establecer cuál es la relación entre los conceptos. Para cada concepto o palabra establecemos cuál es la respuesta, en este caso para cada fila, cuál es la columna, el valor de columna que le corresponde. Nuevamente establecemos que sea obligatorio, se presenten en forma aleatoria las respuestas. También establecemos los puntajes. Como siempre, en la parte superior se irán acumulando los puntos totales de forma que podemos en todo momento tener el control de cuántos puntos ya llevamos al momento acumulados para respuestas correctas. Completamos los casos que dejamos sin establecer el puntaje. Como veremos, en nuestro caso hemos establecido que el total de puntajes va a ser de 10. El puntaje máximo de respuestas correctas, de forma tal que podamos tener el alumno que ha aprobado con la mínima a partir de 6 respuestas correctas. En la parte superior podemos establecer, seleccionar tanto las preguntas como las respuestas. Para las respuestas podemos definir que vayan a una planilla de cálculo. En este caso vemos cómo se crea una hoja de cálculo a partir del cuestionario que validamos hace minutos. Esa planilla de cálculo se guarda en Google Drive y seleccionamos crear. Como verán, se ha generado la planilla de cálculo con el nombre que hemos colocado. En otra ocasión veremos cómo se completa un formulario y cómo se ve dicha información en la planilla de cálculo que se ha generado aquí.
de manera que podamos tomar los resultados para tener las calificaciones de los alumnos. Esto es todo. Gracias.